Yo sé que se mencionó, ¿verdad?, la situación de duelo de nuestro hermano Carlos Pérez, que regresó también de Estados Unidos para atender el sepelio de su hermano, ¿verdad? Y eso, pues, es un sentimiento que está reciente en el corazón. Y además le quiero preguntar a ustedes si hay algún quebranto en el corazón que usted haya venido a este lugar con la certeza, aunque duela el alma, con la certeza que Dios puede atender ese quebranto. Porque como buenos administradores queremos poner nuestra vida en las manos del Señor. Y la palabra de hoy en el calendario de la iglesia marca el capítulo 20 de Lucas, en los versos 27 al 38, que de primera instancia, Talia, yo me preguntaba, ¿verdad?, cómo conjugamos esto con una experiencia del tema de la mayordomía, pero le encontré el espacio. ¿Saben por qué? Porque en estos versículos que usted va a ubicar ahí en su Biblia o en su teléfono, este texto nos va a hablar sobre la mayordomía desde el punto de vista de cosas espirituales que trascienden cualquier dimensión humana. Entonces yo creo que eso es importante también, ver la mayordomía desde el punto de vista de cómo atesoramos las cosas que tienen que ver con lo que no necesariamente se ve. Y entonces ubicamos la lectura en el Lucas 20, 27 al 38 y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Lucas 20, 27 en adelante dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ¿qué dice? Ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven, aunque hayan muerto. Yo les confieso que hubiera preferido otro texto, pero al mismo tiempo la palabra nos tiene que retar en el tema de la mayordomía y cómo la Biblia apela a sacar lo mejor de nosotros. El momento litúrgico de la iglesia se marca después del Pentecostés, y ya a estas alturas se ubica en la víspera, ¿verdad? Víspera porque casi estamos en el tiempo de Adviento, ¿verdad? Ya estamos a 6 de noviembre, así que próximamente
nosotros comenzaremos los 4 domingos previos al día de la Navidad, que se conocen como el Adviento. Y la historia de la Navidad, que vamos a celebrar pronto, comienza con una familia, dicho sea de paso, una familia con algunas dificultades que plantearon unos retos extraordinarios. Ustedes saben la historia, ¿verdad? No hay que repetirla, pero ahí está José, ahí está María, primero en el contexto de su familia y de quedar embarazada, como conocemos la historia, y luego lo que eso significó en términos de la persecución del gobierno, ¿verdad? Que quería acabar con todos los niños. Así que la historia de la Navidad comenzó con una familia, y de acuerdo a Lucas, casi al final de su libro, porque Lucas tiene 24 capítulos y ya estamos en el 20, así que estamos terminando el ciclo para este año que ha tenido como marco de referencia el Evangelio de Lucas. Pues aquí, en este momento, casi al final del Evangelio, se le ocurre a un grupo llamado los saduceos, que bien expresa el autor, que no creía en la resurrección y tampoco en los ángeles, ¿verdad? Y me imagino yo que muchas otras cosas. Plantearle a Jesús una pregunta que tiene que ver con el matrimonio en el tema de lo que se conocía para aquel entonces del levirato. Oiga, y yo me ubiqué allí y es que hoy a nosotros nos parece inconcebible esa ley. Que usted, bueno, en este caso, ¿verdad? De la mujer hacia el hombre. Si la mujer perdía al esposo, como la noción era, ¿verdad?, que quedaba desprovista en todo el sentido, pues entonces, ¿a quién le tocaba? Al hermano, ¿verdad? Al hermano. Y probablemente, yo me imagino que un orden cronológico, ¿verdad? El hermano mayor que quedara. Y entonces la pregunta sugiere, bueno, pues si ese muere, pues entonces pues el otro. Y si son 7, pues te casas con los 7. Hasta que el último se muera. Y si tú te mueres, pues se acabó todo. Oiga. Gracias a Dios que superamos eso. Pero fíjense que aunque eso no es así, la familia de hoy tiene grandes retos. Piense usted en el hecho de la definición que le damos al contexto familiar, que es inacabable. Y todos los retos que tiene que enfrentar la familia dentro de su círculo, pero también fuera de él, por las presiones, las influencias, los pensamientos, las distintas perspectivas sobre la vida, etc. Mire, yo no sé de dónde se le ocurre a los saduceos hacerle esta pregunta a Jesús. Claro, lo puedo entender porque Lucas nos ha venido hablando de que algunos grupos querían ponerle una trampa a Jesús para hacerlo caer, ¿verdad? Y para ponerlo en vergüenza. Así que desde ese punto de vista es comprensible. Y Jesús, que va más allá de nuestras expectativas, les responde como nos respondería a nosotros con las preocupaciones del tiempo presente, con los retos que enfrenta nuestra familia hoy. Les responde a ellos en un sentido coloquial, les responde, mire, no se tienen que preocupar por eso, porque en la vida venidera eso no va a aplicar. Yo pienso que Jesús no está diciendo que la familia no tuviera algún valor y la manera como la sociedad, cual sea, ha decidido constituirla. Yo no pienso que va por ahí la cosa. Yo lo que entiendo es que Jesús le está diciendo que las cosas del reino de Dios, aquellas
cuales nosotros tenemos que administrar en esta vida trascienden todo esquema e institución humana, incluyendo el vínculo sagrado del matrimonio. Y yo creo que por ahí va la cosa. Si nosotros miramos y analizamos, y este es un punto de vista personal que les comparto, yo pienso que a veces tratamos de idealizar las cosas. Y la familia es uno de los temas. Tratamos de romantizar esa experiencia que se da dentro de las familias. Y yo creo que como para los tiempos de Jesús había el reto del levirato, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Porque también estaba el reto del rol y la figura de la mujer, como estaba el reto del machismo, como estaba el reto político, económico, etcétera. Yo pienso que también hoy nosotros tenemos nuestros propios retos. Pero algo que yo creo que no debemos hacer es idealizar demasiado nada, pero en este caso, el rol de la familia. Y entonces me parece que el texto nos invita a ser auténticos con la palabra de Dios. No vaya a ser que también el Señor nos sorprenda respondiéndonos con alguna respuesta que sea contraria a nuestras expectativas. ¿Qué le responde Jesús? Le dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Por qué le diría eso? ¿Por qué le diría eso? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, porque además existía la dote, donde una familia arreglaba el matrimonio de sus hijos de manera preacordada y premeditada. Eso tampoco lo podemos concebir hoy, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? Que el arreglo en las relaciones del noviazgo sean acordados por nuestros padres antes siquiera de conocer la persona. Qué bueno que muchas de esas cosas las hemos superado, pero por otra parte tenemos otros retos. Y a mí me parece que le podemos sacar partida, porque yo creo que aunque me parecía que no, el texto provee para concienzarnos sobre la importancia de ser mayordomos de nuestras familias. De definirla de acuerdo a los valores del reino para nosotros. Usted tendrá un marco de referencia, ¿verdad? Y la otra persona tendrá otro marco de referencia. Pero defínalo para usted de acuerdo a lo que Dios le inspira en su palabra. Tenemos que serle leal a esos valores del reino. Y si yo, como estoy interpretando el texto para usted también tiene que tener ese marco que le sirva, ¿verdad? En esa dimensión espiritual de la oración, de la búsqueda de la palabra, para que le sirva para usted, para su experiencia, para su contexto. De manera que aunque sea distinta a la opinión que yo tenga, no vaya a resquebrajar el fundamento de la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el texto, que con toda la importancia, como yo creo que la tiene, de vivir una vida dentro de la familia, dentro del ambiente de la familia, aunque en nuestra casa vivamos solos, ¿verdad? Somos hijos de alguien, somos primos de alguien, ¿verdad? Somos vecinos de alguien. Aunque eso sea tan importante, Dios nos está diciendo en labios de Jesús, en la otra vida, eso no aplicará. Mire, puede ser, ¿verdad? Y tampoco quiero minimizar, ¿verdad? No quiero menospreciar eso. Puede ser que una persona, y aquí voy a mirar a Linda un segundito, puede ser que una persona evalúe su experiencia y diga que su relación matrimonial se parezca
a un idilio, que haya sido ese sueño anhelado que ha podido mantener durante toda su vida, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Y que diga, ay, Dios mío, en la otra vida no va a haber esto. Y se lamente. Eso podría pasar. Pero lo que pasa es que hay otra gente que va a pensar lo contrario. ¿Por qué? Porque su experiencia ha sido distinta. Y que hoy diga, yo le doy gloria a Dios porque eso va a ser así. No, yo no voy a mirar. Oiga, y quizás a otro le importe un bledo cómo sea esa vida futura. Y qué bueno que Dios nos dice, preocúpense de eso, eso no va a ser así en la otra vida, porque su vida será como los ángeles, correteando por ese universo de Dios. Tranquilos, tranquilos. Oiga, no es que yo he tenido una mala experiencia, ¿sabe? No ha sido mala mi experiencia, no ha sido pero yo no les puedo decir que ha sido un idilio, un camino de rosas. Ella tampoco lo puede decir. Y yo creo que eso es honesto de parte y parte, ¿verdad que sí? Yo creo que eso es honesto. Y yo quisiera vivir el resto de mis días al lado de esa maravillosa mujer. Lo que yo creo que no se vale es no poder tener esa autenticidad, ¿verdad? De decir que cuando las cosas se ponen difíciles. Que cuando hay que atender asuntos que no se pueden postergar, hay que atenderlos. Que cuando hay que buscar ayuda externa, deberíamos hacerlo por el bien de esa relación familiar. Y hoy el Señor nos dice, mire, hay cosas más importantes. Siendo ese tema sumamente importante, bueno, de hecho, el matrimonio se considera un sacramento, ¿verdad que sí? Se considera algo sagrado porque ha sido establecido por Dios. Pero aún así, yo creo que da mucha, como hemos experimentado hoy, mucha alegría, mucha libertad y mucho sentido de conciencia que Dios supera todas las cosas que tienen que ver con esta vida en aras de un futuro mejor. Entonces hoy estamos recibiendo del Señor la encomienda de ser mayordomos, como lo hizo Abraham, ¿verdad? Porque Abraham no está aquí por puro chiste, ¿verdad? Cuando el Señor dice, pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Estaba diciéndole a los saduceos que tenían como norma el Pentateuco, les estaba diciendo a ellos, mire, en su ley, en aquella ley que ustedes creen, dice que cuando Moisés llama al Señor, lo llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y mire qué hermoso lo que sigue, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Es tal vez un poquito difícil entender eso en esta realidad humana. ¿Cómo es que un muerto vive? Pues mire, solamente por el hecho de que Dios lo dice, podemos creer en eso. Y no ser como los saduceos que no creían en nada. Que no creía en la resurrección, no creía en las cosas que perduran, en las cosas que trascienden. Y hoy celebramos la mayordomía desde ese punto de vista. No que no sea importante la cuestión del dinero. No que no sea importante
las cosas que hacemos aquí en la tierra. No que no sea importante definir los conceptos para la utilidad de nuestra vida, sino entender que por encima de todo está la mano de Dios, como el mayordomo de nuestra vida, guiándonos, como dice el tema, a la vida eterna. Que Dios nos ayude en esta mañana a conseguir esa vida en el nombre de Jesús.